family, a prayer that we pray to Querida familia, cuando rezamos juntos, nuestra oración es poderosa. Por lo tanto, les pido que recen junto conmigo nuestra oración familiar de EWTN. Today we pray in thanksgiving. El día de hoy oramos en acción de gracias. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te damos gracias por este día al cual nos obsequias. Concédenos vivirlo de forma agradable a ti. Te damos gracias por salvarnos del pecado y de la muerte. Vuélvenos virtuosos y santos. Te damos gracias por preparar un lugar para nosotros en tu casa por toda la eternidad. No nos dejes separarnos de ti. Te damos gracias por las muchas cosas que tomamos por seguro. Ayúdanos a deleitarnos en tu bondad. Amén. Behold the Lamb of God, who takes away the sins of the world. Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you. Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood. Do this in memory of me. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Esta mañana damos la bienvenida al Padre Allen Paul Island de la Arquidiócesis de St. Paul, Minneapolis, Minnesota. También a nuestro pasante en este mes en EWTN, el Padre Cyril. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados.
Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Let us pray. Oremos. Oh God, who desired the Señor Dios, llamaste la Virgen Beata Kateri Tekakwitha a brillar entre el pueblo indio como un ejemplo de la inocencia de vida, que por su intercesión todos los pueblos de cada tribu, lengua y nación que se han reunido en tu iglesia proclamen tu grandeza con una canción de alabanza. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. A reading from the book of the prophet Isaiah. Lectura del profeta Isaías. ¿Qué me importa el número de sus sacrificios? Dice el Señor. Estoy harto de carneros, de grasas, de cebones, la sangre de toros, corderos y chivos no me agrada. ¿Por qué entran a visitarme? ¿Quién pide algo de sus manos cuando pisan mis atrios? No me traigan más dones vacíos, más incienso execrable. Novilonios, sábados, asambleas, no los aguanto. Sus solemnidades y fiestas las detesto. Se me han vuelto una carga que no soporto más. Cuando extienden las manos, cierro los ojos. Aunque multipliquen las plegarias, no los escucharé. Sus manos están llenas de sangre. Lávense, purifíquense. Aparten de mi vida sus malas acciones. Cesen de obrar mal, aprendan a obrar bien, busquen la justicia, defiendan al oprimido, sean abogados del huérfano, defensores de la viuda. Al que sigue buen camino le haré ver la salvación de Dios. Al que sigue buen camino le haré ver la salvación de Dios. No te reprocho tus sacrificios, pues siempre están tus holocaustos ante mí. Pero no aceptaré un becerro de tu casa, ni un cabrito de tus rebaños.
Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. ¿Por qué recitas mis preceptos y tienes siempre en la boca mi alianza? Tú que detestas mi enseñanza y te echas a la espalda mis mandatos. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. ¿Esto haces y me voy a callar? ¿Crees que soy como tú? Te acusaré, te lo echaré en cara. El que me ofrece acción de gracias, ese me honra. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. This is the wise virgin whom the Lord found waiting. Esta es la última doncella a quien el Señor encontró esperando. Él la invita al banquete de bodas. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: No piensen que he venido a la tierra a sembrar paz. No he venido a sembrar paz, sino espadas. He venido a enemistar al hombre con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra. Los enemigos de cada uno serán los de su propia casa. El que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no coge su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentre su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por mí, la encontrará. El que no recibe a ustedes, me recibe más a mí, y el que me recibe, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta porque es profeta, tendrá paga de profeta. Y el que recibe a un justo porque es justo, tendrá paga de justo. El que dé a beber, aunque sea más que un vaso de agua fresca, a uno de esos pobrecillos, solo porque es discípulo, no perderá su paga, se lo aseguro. Cuando Jesús acabó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, partió de allí para enseñar y predicar en sus ciudades. Verbum Domini. Fue el 11 de febrero del 2006 cuando un pequeño niño de 5 años, de edad de jardín infantil, de 5 años, Jake Finkbonner, estaba jugando baloncesto como le gusta hacer a los pequeñuelos. Fue hacia el final de ese juego cuando se cayó y se golpeó el rostro contra la base de el aro portátil de baloncesto. Y sus padres pensaron, oh, bueno, acaba de recibir su primer moretón en el labio, pero resultó ser algo mucho más grave.
Al día siguiente su rostro se había hinchado completamente y cuando fue llevado al hospital infantil de Seattle, descubrieron que ahora tenía la bacteria que come músculos. Es como los doctores dicen que es como por un lado del rostro, como si tuviera un pergamino y se hubiera encendido una llama y hubiera corrido rápidamente. Así que los cirujanos tuvieron que someterlo a cirugía para quitarle cierta parte del músculo para salvarle la vida. Esto continuó durante cierto tiempo. Finalmente, los doctores le dijeron a sus padres, si ustedes son personas devotas, lo que les sugiero, lo único que queda es orar porque no parece que va a sobrevivir. Así que llamaron a su párroco y él acudió para ungir al pequeño Jake. Era el padre Tim Sauer. Es interesante porque el padre de Jake, Donald, es de origen nativo americano, de la tribu Lumi. Así que sugirió que acudiesen en ese momento a la Kateri Tekakwitha para interceder por su hijo Jake, quien tenía descendencia nativoamericana también. Así pues, vieron que una hermana, que de hecho su nombre también era nativoamericana, una hermana religiosa, trajo una reliquia de un lugar donde tenían un santuario a la beata Kateri Tekakwitha y colocaron esa reliquia sobre el pequeño Jake. Súbitamente su condición cambió. La bacteria dejó de propagarse por su rostro y dejó de amenazar su vida y su condición empezó a mejorar dramáticamente a partir de ese momento. Incluso hasta hoy es un niño muy saludable, tiene 12 años, pero sigue llevando esa cicatriz original de la cirugía. Y él se encontró presente para la ceremonia de canonización de Santa Kateri que tuvo lugar el 21 de octubre del 2012, junto con, me parece que hubo otros 6 más que fueron canonizados en esa misma ceremonia. Él estuvo presente porque él fue el milagro, uno de los milagros que el Papa Benedicto XVI aceptó para la canonización de Santa Kateri Tekakwitha. En India me parece que la K se pronuncia como si fuera J, así que ellos dicen Santa Kateri Tekakwitha, algo así más o menos. Entonces, ¿quién es esta santa que celebramos hoy? Esta primera santa nativoamericana. La primera nativoamericana que se cree que tomó votos de virginidad perpetua por el Señor, así que la celebramos hoy como una virgen del Señor. Nació en el año 1676, o 1656, perdón, en el norte del estado de Nueva York. Su padre fue un jefe indio Mohawk, su madre era una india Algonquin católica. Pero a los 4 años de edad hubo una epidemia de sarampión en su tribu. Su padre y su madre, los dos murieron, su hermano murió y ella sufrió efectos debilitantes a causa de ello. Su vista se vio reducida enormemente y tenía cicatrices por el sarampión en la cara durante la vida entera hasta el día de su muerte, como hemos de ver. Pero fue a la edad de 20 años cuando empezó a aprender más sobre la fe cristiana que su madre le había inculcado de pequeña. Tenía algunas memorias de ello, pero cuando los jesuitas regresaron para enseñar la fe cristiana, se sintió más y más atraída a ella y a los 20 años, en 1676, recibió bautismo. A causa de su bautismo empezó a ser rechazada y marginada, perseguida por su tribu. De hecho, su vida estuvo en peligro. Podemos entender las palabras del Evangelio de hoy, entonces, en donde el Señor, escuchamos palabras de nuestro Señor que no esperamos escuchar. Dice que no ha venido a sembrar paz,
pero Él es el príncipe de la paz. Lo que el Señor está señalando aquí es que al final, ser fiel a Dios, ser fiel a Él, tiene que ser la primera prioridad en nuestras vidas. Y que incluso las familias, la situación de Santa Cateri en su propia tribu, ella fue perseguida a causa de su fe cristiana y no obstante ella permaneció firme en su fe a pesar que estaba siendo perseguida por su propio pueblo por causa de ser discípula de Cristo. Esto es algo que podemos entender, las palabras del Señor en el Evangelio de hoy. No ha venido a traer división. Eso es algo que simplemente sucede cuando algunas personas eligen a Cristo y otros rechazan a Cristo, incluso dentro de la familia. Y eso puede ser una fuente donde nosotros tenemos que ser los que permanecemos firmes con el Señor y orar por ellos que nos persiguen, como dice el Señor en otra parte, como Santa Cateri hizo, orar por aquellos que nos persiguen y amar a aquellos que nos odian. Así pues, ella después fue a una misión al Canadá. Le tomó 2 meses para llegar ahí. Esta es la pintura, o más bien la bandera que pusieron en la Basílica de San Pedro para su canonización. De hecho, es una pintura hecha por uno de los sacerdotes jesuitas que lo conocían, el padre Claude. No voy a tratar de pronunciar su nombre, su apellido es en francés. Pero él pintó esto poco después de su fallecimiento. Es un óleo. El óleo se hizo unos años después de eso. Pero la misión a donde ella llegó, podemos ver un poquito de ella. El detalle sé que no es muy bueno, pero hay una canoa a su izquierda y esa es la canoa en la que ella llegó a esta misión. Y luego vemos la iglesia junto al río, la misión de San Francisco Javier en Caughnawaga, Canadá. Y ahí fue donde está su tumba y permanece ahí hasta hoy. Cuando llegó en 1677 recibió su primera Sagrada Comunión y fue en 1679 que realizó sus votos perpetuos de virginidad, de castidad. Tenemos muchos detalles sobre su vida. En 1678 ella falleció. Tenemos muchos detalles sobre su vida y sobre su muerte del sacerdote jesuita que la conocía en esa misión. Y una cita de uno de esos padres jesuitas, el padre Pierre Chalmanac, quien fue su consejero espiritual y biógrafo. Él escribió acerca de su gran devoción a la Sagrada Eucaristía, al Santísimo Sacramento. Dice, lo primero que esta virtuosa jovencita nativa-americana hizo fue apegarse al lugar santo, o sea, a la capilla. Convirtió a la capilla en su refugio más habitual, porque estaba segura que siempre había de encontrar a Dios ahí. Ya había consagrado su corazón y todo su afecto a Él. Tener conversación con Él lejos de todo ruido y estar sin distracción de parte de los demás. Ella iba a la capilla todas las mañanas durante el invierno y el verano. Iba incluso a las 4 de la madrugada y se la encontraba orando ante la puerta de la capilla e incluso durante el clima más severo del invierno. De su profesión de castidad perpetua. Eso fue hecho el 25 de marzo de 1679 a las 8 de la mañana, la fiesta de la Anunciación. Y dijo, aquella mañana, Caterina, ese era su nombre bautismal, Caterina, o Cateri, en su idioma natal. Catherine, un momento después que recibió a Cristo en la comunión, ella se entregó por completo a Él. Al renunciar al matrimonio para siempre, se prometió su castidad perpetua. Y luego, con un corazón encendido con el fuego de su amor, ella le rogó que fuese su único esposo y tomarla como su esposa a cambio. Ella le oró a la Virgen, por quien tenía gran afecto, a la misma vez que se
entregó por completo a Jesucristo, se consagró a María, rogándole que fuese su madre y ella, a su vez, su hija. Catarina tenía un lema, tenía un catequista que le enseñó mucho sobre la fe. Ese lema era: ¿quién me enseñará lo que le agrade más a Dios para poder hacerlo? Ese era su único deseo. Durante el día tomaba 2 palitos y hacía una cruz, los amarraba y los colocaba en diferentes lugares en el bosque. Y ella acá la dibujan sosteniendo una cruz. Se le apareció a su catequista después de su muerte sosteniendo una cruz, lo que brillaba con mucha luz. Anastasia reportó, su catequista reportó lo que sucedió cuando Santa Caterina se le apareció a ella. Dijo: cierta noche después de las oraciones públicas, cuando todos se habían ido a dormir, yo estaba orando durante un rato y luego me acosté a dormir. Apenas me había quedado dormida cuando me desperté por una voz que me llamaba diciéndome: Madre mía, levántate y mira. Reconocí la voz de Kateri. Inmediatamente me senté, me volví al lado del lugar de donde me estaba llamando. Yo la había visto parada al lado mío. La parte superior de su cuerpo brillaba como el sol y vi únicamente su rostro, que era de una belleza extraordinaria. Me dijo: Madre mía, mira bien la cruz que tengo sostenida. Mira qué hermosa es la cruz. Cómo amo la cruz en la tierra. Oh, cómo amo la cruz en el paraíso. Deseo que todos amen y dependan de la cruz, así como yo lo he hecho. Eso fue lo que me dijo, y en ese instante desapareció y me dejó llena de mucha alegría. La cruz que sostenía en su mano era hermosa y daba más luz que todas las demás juntas. Nunca he vuelto a ver nada tan hermoso. De hecho, esa cruz, después de su muerte, era llevada a las personas enfermas. Se realizaron muchos milagros después de su muerte, e incluso su propia muerte. Hubo un milagro que los 2 sacerdotes jesuitas presenciaron y que dejaron anotados. Esto fue lo que el padre Pierre Chaldonac escribió. Recuerden que ella había quedado muy marcada por causa de la sarampión. Escribió: tan desfigurada en vida, cambió súbitamente 15 minutos después de su muerte. Y en un instante se volvió tan hermosa que apenas la vi cuando estaba orando a su lado. Emití un grito. Me quedé tan asombrado y mandé a buscar al sacerdote que estaba trabajando en el repositorio para el servicio de Jueves Santo. Ante la noticia de este prodigio, vino corriendo junto con otros más que lo acompañaban. Entonces tuvimos tiempo de contemplar esta maravilla justo hasta el momento de su sepultura. Francamente, admito que lo primero que pensé en ese momento fue que Catarina podía haber ingresado al cielo en ese momento y que tuvo una vista previa, había recibido en su cuerpo casto, de la cual su alma había tomado posesión en el cielo. Ustedes ven representada aquí en esta pintura del padre Claude Kateri, que tiene puesta, no sé si pueden ver que es azul, pero tiene una sábana sobre la cabeza, es azul. Así siempre recibía la comunión, usaba un velo, una sábana azul, nuevamente del padre Pierre Chaldonac. Poseída con un orden de la presencia divina, cuando conversaba con gente en días laborables, ella a menudo iba a la capilla durante el transcurso del día y ofrecía su labor. En las noches volvía nuevamente a la capilla y no dejaba la capilla sino hasta que estaba muy avanzada la noche. Una verdad que no puede ser contada con precisión es cuán a menudo visitaba el Santísimo Sacramento, cuántas largas oraciones derramaba ante el altar y con qué abundancia de lágrimas ella acudía al altar, ni con qué dones el esposo de las doncellas
derrochaba sobre su alma casta. Sus últimas palabras antes de morir fueron: Jesús, yo te amo. Que esas sean las últimas palabras que nosotros digamos. Busquemos la fuerza que tuvo Santa Kateri en el Santísimo Sacramento al orar el Santo Rosario, como ella siempre lo hizo. Ella siempre llevaba el rosario. Y al cargar la cruz, como el Señor nos dijo en el Evangelio de hoy, ser el discípulo que carga la cruz, que esa sea nuestra gloria, que nos lleve hacia esa gloria del cielo, que Él ha preparado para aquellos que le aman.